¿Alguna vez has orado con todas tus fuerzas y lo único que has recibido es silencio? No una señal clara. No una respuesta que te tranquilice. No una puerta que se abra. Solo silencio. Un silencio que pesa más cuando nadie lo ve. Un silencio que no se nota por fuera, pero que por dentro empieza a hacer preguntas incómodas. Preguntas que no siempre te atreves a decir en voz alta, porque sientes que incluso dudar podría decepcionar a Dios. Tal vez has seguido orando. Has seguido creyendo. Has seguido yendo adelante como si nada pasara. Pero algo cambió. Ya no oras con la misma expectativa. Ya no esperas tanto. Y sin darte cuenta, empiezas a hablarle a Dios más por costumbre que por esperanza. Y entonces aparece esa idea peligrosa, silenciosa, persistente. ¿Y si Dios ya no me escucha? ¿Y si hice algo mal y no me di cuenta? ¿Y si su silencio es una forma de rechazo? Muchos no lo dicen, pero lo sienten. Y tal vez hoy tú también lo estás sintiendo. Hay un cansancio espiritual que no se parece al cansancio del cuerpo. Puedes dormir 8 horas y seguir agotado. Puedes cumplir con todo y sentirte vacío. Puedes creer en Dios y aún así sentirte lejos de Él. Y eso duele más que cualquier otra cosa. Porque cuando el mundo falla, uno puede entenderlo. Cuando las personas fallan, uno puede resignarse. Pero cuando sientes que Dios guarda silencio, el golpe va directo al alma. Empiezas a compararte. A mirar a otros que parecen recibir respuestas, señales, bendiciones. Personas que dicen Dios me habló, Dios me respondió, Dios me mostró el camino. Y tú sigues ahí. Esperando. Orando. Resistiendo. Tal vez incluso sonríes cuando te preguntan cómo estás. Tal vez dices que todo va bien. Pero por dentro hay una pregunta que no se calla. ¿Por qué a mí no? Hay silencios que no significan ausencia, pero se sienten como abandono. Hay silencios que no son castigo, pero se viven como condena. Y si nadie te lo explica, ese silencio empieza a llenarse de interpretaciones que no siempre son verdad. Algunas personas creen que el silencio de Dios es señal de enojo. Otras creen que es consecuencia de errores pasados. Otras piensan que ya no son dignas de ser escuchadas. Pero la Biblia está llena de hombres y mujeres que amaban a Dios. Y aún así atravesaron largos periodos de silencio. David, el hombre conforme al corazón de Dios, llegó a decir que sentía que Dios estaba lejos. Job clamó sin entender por qué no recibía respuesta. El mismo Jesús, en la cruz, pronunció palabras que todavía estremecen el alma. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si el silencio fuera abandono, entonces Dios habría abandonado a todos ellos. Y no fue así. El problema es que nadie nos enseñó qué hacer cuando Dios calla. Nos enseñaron a orar. Nos enseñaron a pedir. Nos enseñaron a creer. Pero no nos enseñaron a esperar en silencio sin rompernos por dentro. Cuando Dios guarda silencio, no está jugando contigo. No está midiendo cuánto aguantas. No está disfrutando tu confusión. Muchas veces, el silencio no es falta de respuesta. Es una respuesta que todavía no estás listo para escuchar. Hay momentos en la vida en los que Dios no cambia la situación porque está cambiando algo más profundo. Algo que no se ve. Algo que no se nota desde fuera. Algo que solo se forma en la quietud. El silencio revela lo que el ruido esconde. Cuando todo se calla, salen a la superficie los miedos, las expectativas, las dependencias ocultas. Y ahí, justo ahí, es donde Dios empieza a trabajar de verdad. Tal vez por eso este tiempo se siente tan incómodo. Porque ya no tienes respuestas rápidas que te tranquilicen. Porque ya no puedes apoyarte solo en palabras bonitas. Porque ahora tienes que enfrentarte contigo mismo y con Dios, sin distracciones. Si hoy sientes que creer te pesa, no significa que tu fe sea débil. Significa que tu fe está siendo probada en un nivel más profundo. Uno que no se sostiene con emoción, sino con confianza. Confianza no es sentir paz todo el tiempo. Confianza es seguir ahí incluso cuando no entiendes nada. Y si has llegado hasta aquí escuchando, no es casualidad. Tal vez este mensaje no viene a darte una respuesta inmediata, sino a decirte algo que necesitabas escuchar desde hace tiempo. El silencio de Dios no es el final de tu historia. Es una pausa sagrada. Una pausa donde se redefine tu fe. Donde se purifica tu intención. Donde aprendes a amar a Dios no solo por lo que te da, sino por quién Él es.
Quédate. Porque en los próximos minutos vamos a ir más profundo. Vamos a hablar de lo que el silencio está formando en ti, aunque hoy no lo veas. Y de cómo atravesar este tiempo sin perderte, sin endurecerte, sin rendirte por dentro. Si este mensaje ya tocó algo en tu corazón, no lo ignores. A veces, Dios no habla más fuerte. Porque está esperando que escuches más hondo. A veces el silencio de Dios no llega de golpe. Llega despacio. Casi sin que te des cuenta. Primero notas que ya no oras con la misma intensidad. Luego que ciertas palabras ya no te emocionan como antes. Después descubres que estás cansado, pero no sabes exactamente de qué. No es de la vida. No es del trabajo. No es de las personas. Es un cansancio más profundo. Un cansancio del alma. Y ahí es donde muchos se asustan. Porque nadie quiere admitir que está cansado de creer. Nadie quiere aceptar que seguir confiando a veces pesa más que rendirse. Pero hay una diferencia enorme entre perder la fe y atravesar un silencio. La fe se pierde cuando uno deja de buscar. El silencio se vive cuando uno sigue buscando, aunque no escuche nada. Y tú sigues aquí. Eso ya dice mucho de ti. Hay algo que casi nadie dice, pero que es importante entender. Dios no siempre responde de la manera que esperamos, porque nuestras expectativas suelen ser más pequeñas que su propósito. Tú le pides alivio. Él trabaja a profundidad. Tú le pides respuestas rápidas. Él forma raíces lentas. Y las raíces, cuando crecen, no hacen ruido. Tal vez por eso sientes que nada está pasando. Porque lo que está pasando ocurre debajo de la superficie. En el silencio, Dios desmonta imágenes falsas. La imagen de un Dios que solo responde cuando todo está bien. La imagen de un Dios que actúa solo cuando lo entiendes. La imagen de un Dios que se mueve al ritmo de tu ansiedad. Cuando esas imágenes caen, duele. Porque quedas frente a un Dios más grande, pero también más misterioso. Y el misterio incomoda. Porque el misterio no se controla. No se agenda. No se explica del todo. Por eso muchos prefieren el ruido. La actividad constante. Las respuestas rápidas. Las frases que tranquilizan momentáneamente. Pero el silencio no anestesia. El silencio revela. Revela que tanto dependías de sentir para creer. Revela que tanto necesitabas señales para confiar. Revela que tanto tu fe estaba sostenida por resultados. Y cuando eso se cae, parece que todo se derrumba. Pero en realidad, algo se está ordenando. Hay una pregunta que suele aparecer en este punto, aunque pocos la confiesan. ¿Y si oro menos porque ya no espero nada? Esa pregunta duele. Pero también es honesta. Porque la decepción espiritual no siempre nace de Dios, sino de expectativas que nadie nos enseñó a revisar. Esperábamos que Dios actuara de cierta manera, que respondiera en cierto tiempo, que evitara ciertos dolores. Y cuando no lo hizo, no supimos qué hacer con esa frustración. El silencio de Dios no es indiferencia. Es una invitación a madurar la relación. Las relaciones más profundas no se sostienen solo con palabras. Se sostienen con presencia, con confianza, con permanecer incluso cuando no hay explicaciones. Dios no se aleja en el silencio. Eres tú quien empieza a sentir la distancia porque ya no tienes apoyos emocionales inmediatos. Pero escucha esto con atención. Dios no te ama menos ahora que antes. No está decepcionado de ti por dudar. No está molesto porque estés cansado. La Biblia no esconde el cansancio humano. Lo nombra. Lo valida. Lo acompaña. Hay salmos enteros escritos desde el agotamiento. Desde la confusión. Desde el silencio. Personas que amaban a Dios profundamente. Y aún así no entendían lo que estaba pasando. Eso significa algo importante. Tu experiencia no es un error. No estás fuera del camino. No eres un caso perdido. Estás en una etapa que pocos hablan, pero muchos viven. Una etapa donde la fe deja de ser emoción y empieza a ser decisión. Donde ya no crees porque sientes algo bonito, sino porque, aún sin sentir nada, decides confiar. Eso no es una fe más débil. Es una fe más honesta. Tal vez por eso este tiempo se siente tan solitario. Porque ya no encajas del todo en los discursos fáciles. Porque ya no te conformas con respuestas rápidas.
Porque algo dentro de ti sabe que esto es más profundo. Y aunque no lo parezca, eso es crecimiento. El problema es que el crecimiento espiritual no siempre se siente como crecimiento. A veces se siente como pérdida. Como vacío. Como silencio. Pero hay silencios que no destruyen. Preparan. Preparan una fe que no depende de resultados. Una relación con Dios que no se basa solo en recibir. Un corazón que aprende a descansar incluso cuando no entiende. Si hoy te sientes débil, no te castigues. Si hoy te sientes confundido, no te juzgues. Si hoy sientes que Dios no responde, no te rindas. Quédate un poco más. Porque el silencio no dura para siempre. Y cuando Dios vuelve a hablar, no lo hace para humillarte. Lo hace para revelarte algo que antes no habrías comprendido. Sigue aquí. En lo que resta de este mensaje vamos a hablar de cómo atravesar este silencio sin endurecerte. Sin cerrarte. Sin perder la capacidad de escuchar cuando llegue el momento. A veces, el mayor acto de fe no es avanzar con fuerza, sino permanecer con humildad. Y tú, aunque no lo sepas, ya lo estás haciendo. Cuando quieras, dime continúa y sigo con la siguiente parte, manteniendo la continuidad hasta completar el mensaje completo. Hay algo que casi nunca se dice cuando se habla del silencio de Dios. Algo que muchos sienten, pero pocos se atreven a admitir. El silencio no solo duele. También asusta. Porque mientras todo está callado, empiezas a escuchar tus propios pensamientos con más claridad. Pensamientos que antes se perdían entre actividades, oraciones rápidas, rutinas religiosas. Ahora no hay donde esconderlos. Y algunos de esos pensamientos no son agradables. Aparece el miedo de que nada cambie. El temor de haber esperado en vano. La inquietud de pensar que quizá tu historia no tendrá el final que imaginaste. El silencio te deja solo con lo que eres, no con lo que aparentas. Y eso confronta. Por eso muchos, cuando Dios guarda silencio, no se alejan de Dios. Se alejan de sí mismos. Se llenan de ruido. De ocupaciones. De palabras. De explicaciones ajenas. No porque no quieran escuchar a Dios, sino porque no quieren enfrentarse a lo que el silencio está sacando a la luz. Porque en el silencio se revelan las dependencias. Aquello de lo que sin darte cuenta habías hecho tu seguridad. Personas. Resultados. Planes. Expectativas. Y cuando todo eso se tambalea, duele más que la falta de respuestas. Tal vez hoy no duele tanto que Dios no hable. Como duele descubrir cuánto necesitabas que hablara para sentirte en paz. Eso no te hace débil. Te hace humano. La fe madura no nace cuando todo tiene sentido. Nace cuando eliges confiar incluso cuando no lo tiene. Hay una parte del silencio que es purificadora. No porque sea cómoda, sino porque te obliga a soltar la fe basada en control. Durante mucho tiempo creíste que confiar era entender. Que creer era saber qué iba a pasar. Que orar era recibir claridad inmediata. Pero ahora estás descubriendo algo más profundo. Que confiar es caminar sin garantías visibles. Que creer es permanecer incluso sin certezas. Que orar a veces no cambia la situación. Pero cambia al que ora. Y eso es difícil de aceptar. Porque todos queremos un Dios que explique. Un Dios que responda. Un Dios que tranquilice. Pero a veces Dios guarda silencio porque quiere enseñarte a descansar sin necesidad de respuestas. No porque no le importes, sino porque quiere llevarte a un lugar más profundo. El silencio es el espacio donde Dios te pregunta algo que no se responde con palabras. ¿Confías en mí, incluso aquí? No es una pregunta cruel. Es una pregunta honesta. Porque confiar cuando todo va bien no es difícil. Confiar cuando hay claridad no requiere mucha fe. Pero confiar cuando no entiendes. Eso transforma. Y aunque hoy no lo sientas así, este silencio está formando una fortaleza interior que no se ve desde fuera. Una fe que no depende de emociones. Una relación que no se rompe cuando no hay respuestas inmediatas. Un corazón que aprende a esperar sin endurecerse. Eso no se construye en el ruido. Se construye aquí. En este punto incómodo. En este espacio donde ya no puedes fingir que todo está bien. Si hoy sientes que estás más callado por dentro, no es retroceso. Es profundidad. Si hoy oras menos palabras y más suspiros, no es fracaso. Es honestidad.
Dios no desprecia un corazón cansado. No rechaza a quien se presenta sin fuerzas. No se ofende por tus dudas. Hay una ternura silenciosa en la manera en que Dios acompaña estos procesos. No grita. No presiona. No apura. Simplemente permanece. Tal vez por eso no lo sientes tan claramente. Porque no está actuando como un rescate espectacular, sino como una presencia constante. Y aunque hoy te preguntes si vale la pena seguir, aunque hoy te cueste creer como antes, aunque hoy el silencio te incomode, sigues aquí. Y eso es fe. No la fe ruidosa. No la fe que presume. La fe silenciosa que permanece aún sin respuestas. En lo que sigue, vamos a hablar de cómo este silencio, si no se comprende, puede endurecerte. Pero si se atraviesa con honestidad, puede abrirte a una paz más profunda que la que conocías antes. No te vayas. Todavía hay algo importante que necesitas escuchar. Hay silencios que, si no se entienden, empiezan a endurecer el corazón. No de golpe. No de forma evidente. Primero te vuelves más serio. Luego más distante. Después más crítico. No porque quieras cambiar, sino porque algo dentro de ti empieza a protegerse. Cuando el silencio duele demasiado tiempo, el alma busca defensa. Y la defensa más común es cerrar el corazón. Empiezas a creer menos en las promesas. A escuchar con sospecha los mensajes de esperanza. A pensar que todo suena bien, pero que no es para ti. Y sin darte cuenta, el silencio que debía formar profundidad empieza a convertirse en resignación. Eso es peligroso. No porque dudes, sino porque empiezas a esperar menos para no volver a sentirte decepcionado. Hay personas que no se alejan de Dios, pero se alejan de la esperanza. Siguen creyendo, pero ya no esperan. Siguen orando, pero sin ilusión. Siguen adelante, pero con el corazón cerrado. Y ese no es el propósito del silencio. El silencio de Dios no está diseñado para endurecerte, sino para enseñarte a escuchar de otra manera. Porque Dios no siempre habla a través de respuestas claras. A veces habla a través de procesos. A veces a través de cambios internos que solo notas con el tiempo. A veces a través de una paz extraña que aparece sin explicación. Pero si te cierras, no lo percibes. Por eso es tan importante no atravesar este tiempo solo desde la mente, sino también desde el corazón. No te pido que fuerces la fe. No te pido que finjas entusiasmo. No te pido que declares cosas que no sientes. Te pido algo más sencillo. Permanece abierto. Permanece honesto. Permanece sensible. Permanece dispuesto a escuchar incluso cuando no escuchas nada. El silencio no es un castigo. Es un lenguaje. Un lenguaje que no se traduce con palabras, sino con disposición interior. Hay cosas que Dios no te dice ahora, porque si te las dijera antes de tiempo, no las entenderías. O las usarías para controlarlo todo. O intentarías adelantar procesos que necesitan madurar. Por eso el silencio no es ausencia de amor. Es cuidado. Como un padre que no le explica todo a su hijo pequeño. No porque no lo ame, sino porque sabe que aún no puede cargar con toda la información. Dios no te está negando respuestas. Te está preparando para recibirlas sin que te destruyan. Y mientras tanto te invita a algo difícil. Confiar sin ver. Eso no se aprende en libros. No se aprende en discursos. No se aprende escuchando testimonios ajenos. Se aprende aquí. En este punto exacto donde te sientes vulnerable. Por eso no huyas de este silencio. No lo llenes de ruido innecesario. No lo tapes con frases que no sanan. Escúchalo. Pregúntate con honestidad qué está removiendo en ti. ¿Qué miedos está sacando a la luz? ¿Qué expectativas te está pidiendo soltar? Porque muchas veces, antes de que Dios cambie la situación, necesita cambiar la forma en que la estás mirando. Y eso no ocurre rápido. Ocurre lentamente. Con paciencia. Con lágrimas a veces. Con dudas que no se resuelven de inmediato. Pero ocurre.
Si hoy estás atravesando este silencio, no te compares. No te juzgues. No te apresures. Cada proceso tiene su ritmo. Y el tuyo no está atrasado. Dios no trabaja con relojes humanos. Trabaja con corazones. Y cuando llega el momento de hablar, no lo hace para confundirte más, sino para darte claridad. Hasta entonces el silencio te enseña algo que pocos aprenden. A descansar sin garantías. Eso no te quita fe. Te la da. Porque la fe que solo existe cuando todo está claro. No resiste las tormentas. Pero la fe que aprende a descansar en el silencio. Permanece cuando todo se sacude. Sigue aquí. Todavía falta hablar de algo esencial. Cómo reconocer cuando el silencio está llegando a su fin. Y cómo preparar el corazón para escuchar cuando Dios vuelva a hablar. No te vayas. Lo que sigue puede cambiar la forma en que entiendes tu relación con Dios. Hay un momento casi imperceptible en el que el silencio empieza a transformarse. No porque de pronto Dios hable fuerte. No porque llegue una respuesta clara. Sino porque algo dentro de ti empieza a acomodarse. No lo notas de inmediato. No hay fuegos artificiales. No hay emociones intensas. Pero empiezas a respirar distinto. A reaccionar distinto. A esperar, de otra manera. El silencio no termina cuando llega la respuesta. Muchas veces termina cuando el corazón ya no necesita una respuesta para seguir confiando. Y eso es difícil de aceptar. Porque durante mucho tiempo creíste que la paz vendría después de entender. Que la tranquilidad llegaría cuando todo tuviera sentido. Que descansarías cuando Dios explicara el porqué. Pero ahora descubres algo más profundo. Que la paz no siempre llega con explicaciones. A veces llega con rendición. No rendición como derrota. Rendición como descanso. Descanso de pelear con lo que no puedes controlar. Descanso de exigirle a Dios que actúe a tu ritmo. Descanso de cargar preguntas que no están listas para ser respondidas. Ese es uno de los frutos más silenciosos del silencio. Te enseña a soltar. Soltar la necesidad de entenderlo todo. Soltar la urgencia de tener certezas. Soltar la idea de que si no hay respuesta inmediata, algo está mal. Cuando empiezas a soltar, el silencio ya no duele igual. Sigue siendo incómodo. Pero ya no es amenazante. Y ahí es donde Dios suele comenzar a hablar de otra forma. No siempre con palabras. A veces con una convicción tranquila. A veces con una claridad suave. A veces con una decisión interna que antes no tenías. Empiezas a notar que ya no reaccionas con la misma ansiedad. Que ciertas cosas ya no te desestabilizan tanto. Que aunque la situación no cambió, tú sí lo hiciste. Eso también es respuesta. Dios no siempre cambia el escenario. A veces cambia al actor. Y cuando el corazón cambia, las mismas circunstancias ya no pesan igual. Quizá por eso, mirando atrás, muchas personas dicen: no entendí nada en ese momento, pero hoy agradezco ese silencio. No porque haya sido fácil, sino porque fue necesario. Si Dios te hubiera hablado antes, tal vez no habrías aprendido a escuchar. Si te hubiera respondido rápido, tal vez no habrías desarrollado profundidad. El silencio no te quitó a Dios. Te quitó ilusiones falsas sobre Él. Y eso, aunque duele, es un regalo. Porque ahora tu fe no depende tanto de lo que recibes, sino de quién es Él para ti. Una fe así no se rompe con el primer tropiezo. No se desmorona con la primera decepción. No se apaga cuando las cosas no salen como esperabas. Es una fe más silenciosa. Pero más fuerte. Si hoy todavía estás en medio del silencio, no te desesperes buscando señales. No fuerces conclusiones. No te castigues por no sentir lo que sentías antes. Este tiempo no te está alejando de Dios. Te está acercando de una manera distinta. Y cuando llegue el momento de hablar, cuando la respuesta llegue, porque llegará, no te encontrará desesperado. Te encontrará preparado.
Preparado para escuchar sin miedo. Preparado para recibir sin controlar. Preparado para caminar sin exigir. Tal vez hoy no ves el final de este proceso. Pero no estás perdido. No estás olvidado. No estás fuera del cuidado de Dios. Estás siendo formado en silencio. Y eso es algo que solo entienden quienes han pasado por aquí. Quédate un poco más. En el cierre de este mensaje quiero hablarte directamente al corazón. No para darte una respuesta rápida, sino para ayudarte a descansar donde estás ahora. A veces eso es exactamente lo que más necesitamos. Tal vez has llegado a un punto en el que ya no pides explicaciones. No porque todo esté claro, sino porque estás cansado de luchar contra lo que no puedes cambiar. Y aunque eso puede parecer resignación, en realidad puede ser el comienzo de algo más sano. Hay una diferencia profunda entre rendirse por derrota y rendirse por confianza. La derrota te apaga. La confianza te aquieta. Cuando te rindes por confianza, no abandonas a Dios. Abandonas la idea de que necesitas controlarlo todo para estar en paz. Y eso, aunque al inicio asusta, termina aliviando. Porque cargar con preguntas sin respuesta durante mucho tiempo agota. Agota el cuerpo. Agota la mente. Agota el espíritu. Dios no quiere que vivas agotado creyendo. Quiere que vivas descansando en Él. Por eso a veces el silencio no busca que hagas más, sino que dejes de hacer tanto. Dejes de forzarte a sentir lo que no sientes. Dejes de fingir fortaleza cuando estás cansado. Dejes de medir tu fe por tus emociones. Hay una fe que se expresa en palabras. Y hay otra que se expresa simplemente permaneciendo. Y esta segunda, aunque no se nota, es profundamente valiosa. Si hoy no tienes fuerzas para orar como antes, no te alejes. Permanece en silencio delante de Dios. Si hoy no sabes qué decir, no te presiones. Dios no necesita discursos para comprenderte. Hay oraciones que no se pronuncian con la boca, pero llegan igual al corazón de Dios. Un suspiro. Una lágrima contenida. Un pensamiento sincero. Eso también es oración. El silencio compartido con Dios no es vacío. Es intimidad. Como dos personas que se aman y ya no necesitan hablar para sentirse cerca. Quizá ese es el tipo de relación al que Dios te está llevando. Una relación menos ruidosa. Menos dependiente de señales externas. Más profunda. Más real. No todos llegan a este punto. Muchos se van antes. Otros se endurecen. Algunos se distraen. Pero tú sigues aquí. Y aunque hoy no lo veas, eso habla de una fe que ha resistido más de lo que imaginas. No minimices este proceso. No lo apresures. No lo compares. Cada silencio tiene su propósito. Y el tuyo no está desperdiciado. Si Dios te mantiene en este lugar, no es para perderte. Es para encontrarte de una manera nueva. Una manera más libre. Más humilde. Más descansada. Tal vez hoy no necesitas una respuesta. Tal vez necesitas permiso para descansar sin entender. Y si es así, aquí está ese permiso. No todo se resuelve hoy. No todo se aclara ahora. No todo se entiende de inmediato. Pero no estás solo en este silencio. Dios no se fue. No se distrajo. No te olvidó. Simplemente está trabajando de una forma que no hace ruido. Quédate con esto en el corazón. Respira. Descansa. En el siguiente momento de este mensaje, quiero ayudarte a cerrar este tiempo no con una conclusión, sino con una paz que no depende de respuestas. Tal vez hoy no necesitas entender más. Tal vez hoy necesitas descansar mejor. Descansar sin explicaciones. Descansar sin garantías. Descansar sin la presión de tener que sentir algo especial para saber que Dios está contigo. Porque hay momentos en la vida en los que la fe no se demuestra avanzando, sino quedándose quieto. Quieto por dentro. Quieto en el alma.
Quieto en medio de preguntas que todavía no tienen respuesta. Y eso no es retroceso. Es madurez. Dios no mide tu fe por lo fuerte que oras. Ni por lo claras que son tus palabras. Ni por lo constante que es tu emoción. La mide por tu disposición a permanecer. Permanecer cuando no entiendes. Permanecer cuando estás cansado. Permanecer cuando el silencio pesa. Si hoy sientes que no tienes nada más que ofrecer que tu presencia cansada. Eso es suficiente. Dios no te pide perfección. No te exige entusiasmo forzado. No te reprocha tus dudas. Te recibe tal como estás. Y en ese recibir silencioso, algo empieza a sanar sin que te des cuenta. Empiezas a aceptar que no todo depende de ti. Que no todo se resuelve con más esfuerzo. Que no todo se aclara con más palabras. Empiezas a confiar de otra manera. No una confianza ingenua. No una confianza ciega. Una confianza profunda. La confianza de quien ha atravesado el silencio. Y ha descubierto que Dios seguía ahí. Tal vez no hablaba. Tal vez no explicaba. Pero no se fue. ¿Y si hoy estás escuchando esto? Si has llegado hasta este punto. Es porque dentro de ti hay algo que sigue creyendo. Aunque esté cansado. Honra eso. No lo minimices. No lo compares. No lo apures. El silencio no te quitó la fe. La purificó. Te quitó lo superficial. Te quitó lo que dependía de resultados. Te dejó con lo esencial. Y eso, aunque no se nota, es un regalo. Cuando llegue el momento de hablar. Cuando la respuesta se manifieste, porque llegará. No te encontrará desesperado. Ni exigente. Ni roto. Te encontrará más humilde. Más abierto. Más capaz de escuchar. Hasta entonces descansa. Descansa en la certeza de que no estás solo. Descansa en la verdad de que Dios no se ha alejado. Descansa en la paz de saber que incluso el silencio tiene sentido. ¿Y si este mensaje tocó algo en tu corazón? Si sentiste que no estabas escuchando palabras, sino compañía. Quédate cerca. Este canal existe para caminar contigo en estos silencios. No para llenarlos de ruido, sino para atravesarlos con fe. Con honestidad. Y con esperanza. No te vayas. A veces permanecer. Es la forma más profunda de creer.